Vamos a iniciar la tarea de martes con Kardec, con la lectura del libro Por los Caminos de Jesús, dictado por el espíritu de Amelia Rodríguez a través de Divaldo Pereira Franco. El primer capítulo de este libro se titula El Gran Desafío. Jamás igualado, Jesús es el gran desafío para la humanidad. Habiendo nacido y vivido en lugares humildes, comunes a todos los lugares, y entre personas simples y descuidadas, que existen en todas partes y en todos los tiempos. La suya es la existencia global, divisoria de los acontecimientos históricos que fueron señalados por la cuna de paja, señal heroica de las épocas pasadas y futuras. Pericles o Augusto, que dieron sus nombres a los siglos en que nacieron, Fidias, Sócrates y Heródoto, que marcaron profundamente el pensamiento artístico, literario e histórico. Julio César, Carlomagno, Francisco de Asís y Miguel Ángel, que alteraron los acontecimientos humanos. Voltaire, Beethoven y Freud, que volvieron a formular los conceptos filosóficos, musicales y psicológicos. Junto con Edison, Fulton y Einstein, que sugirieron técnicas valiosas y descifraron enigmas, no se le equiparan. No obstante, la magnitud de sus realizaciones, y aunque varios de ellos se inspiraron en sus enseñanzas, no lograron sensibilizar a otras personas con la profundidad con que él lo consiguió. Su mensaje inspiró las más bellas páginas de la literatura, el arte y la filosofía, reuniendo el mayor número de mártires que jamás se conoció. Su figura, que impresionaba a todos aquellos que fijaban la vista en él, superó el periodo en que vivió, estremeció al Imperio Romano y alteró completamente la historia de Occidente. Amado u odiado, Jesús no deja a nadie indiferente ante su comunicación impar. Con su lenguaje simple y actualizado en todas las épocas, revoluciona interior y exteriormente a los individuos que toman contacto con su contenido. La indiferencia no tiene lugar en relación con su vida. Mensajero incomparable del amor. Lo utilizaron para guerras de intereses inconfesables. Libertador por excelencia. Se valieron de él para justificar comportamientos esclavizadores y absurdos. Amigo de todos, lo tomaron mediante pasiones mezquinas como divisor de grupos e individuos. Hijo de Dios, lo confundieron deliberadamente con el Creador, dando margen a conflictos de toda índole. Amor impar, lo convirtieron en símbolo de fuerza terrena engañosa. Simple y abnegado en todos sus actos, lo elevaron a los tronos equivocados y a los poderes transitorios. Y conmensurable en su grandeza, el mensaje del que fue portador aún no ha sido comprendido. Para explicarlo, elaboraron teologías complejas y confusas. Sugirieron exégetas especializados e intérpretes exigentes, en tanto que los puros de corazón, los simples de espíritu, podían comprenderlo y vivirlo sin reserva ni afectación. Lo adornaron con símbolos y rituales, ceremonias lujosas y sacramentos inocuos. Lo despojaron de los caracteres de amor y espontaneidad que brillaban en sus labios y en su conducta. Crearon una casta sacerdotal para enseñarlo
cuando él siempre se alzó para reprender tal comportamiento. Lo convocaron para maldecir y matar, sin recordar que él es vida y vida abundante. Son las paradojas humanas. Todas las personas que lo entendieron con el corazón se ofrecieron en holocausto de amor a su amor. Se dirigían felices al martirio, seguras de la victoria más allá del cuerpo. Y continúa extasiando a millones de individuos a pesar de las alteraciones que introdujeron en su pensamiento irreprochable. El Evangelio, perenne alegría rica en buenas nuevas, narrado por los cuatro amigos, inunda de esperanza a toda vida y enriquece de felicidad a quien lo lee y medita. Desde hace casi 2 milenios, después de haber muerto y resucitado, él permanece más vivo y amado que cualquier otra gran figura de la humanidad. Jesús rompe con la superficialidad y penetra en la esencia de los hombres, alterando totalmente sus existencias, porque les demuestra su realidad espiritual y divina. En un mundo transitorio portador de planes y oportunidades para experiencias evolutivas liberadoras. Con algunas frases compuso el poema de libertad, las bienaventuranzas, que constituye el momento glorioso de su palabra y su vida. Perseguido, crucificado, luego de la infame traición y las negaciones de los amigos frágiles, continúa invitándonos a seguirlo y amarlo, única forma de que alcancemos la plenitud. Bien, nuevamente pues entrando a analizar este hermoso capítulo del libro de Amelia, por los caminos de Jesús, es ese gran desafío que tuvo Jesús, cómo lo ultrajaron, cómo lo maltrataron, y a pesar de todas esas, fue odiado y, y toda esa serie de situaciones que él vivió. A pesar de todo eso, tomó las bienaventuranzas como esa gran ruta de todas las cosas y situaciones que él vivió en la tierra. Bien. Él advirtió desde su misma época a sus contemporáneos, advirtió que habían personas que tenían oídos y que no oían, y que tenían ojos y que no veían. Ya se estaba él adelantando con esa advertencia de que muchos no iban a entender sus enseñanzas, ¿sí? Y en efecto, realmente el periodo cristiano, esos primeros 300 años de apóstoles, de personas de verdad dedicadas a la enseñanza, al compartir las cosas que tenían, después de ese tiempo tan hermoso de muchos testimonios, de muchos sacrificios, pues viene este proceso que Roma toma para sí, estas enseñanzas, lo convierte en una religión, y pues se pierde esa belleza inicial, esa belleza primitiva, para convertirse en una religión con dogmas, algunos que perduran hasta nuestros días, y perdió esa belleza inicial, esa frescura primitiva,
para volverse una doctrina o una religión dominadora, y que con la excusa de la conversión, ese proselitismo a la fuerza y esa conversión, pues cegó muchas vidas, cuando Jesús nunca quiso imponer sus enseñanzas, sus doctrinas, nunca utilizó la fuerza, siempre pues esa persuasión, pero una persuasión tranquila. Entonces realmente eso nos debe alertar a nosotros los espíritas que tenemos en estos momentos en nuestras manos el testimonio de estas revelaciones de la humanidad, primero la de Moisés, luego la de Jesús, y ahora esta nueva revelación está en nuestras manos y debemos cuidarlas y despojarlas de cualquier situación que le pueda dar oscuridad, ¿verdad? Esta claridad tan maravillosa de todas estas páginas, de todas las enseñanzas. Por ningún motivo nosotros debemos oscurecerlas con ninguna prácticas exteriores, con ninguna situaciones exteriores, sino que sabemos que el evangelio hay que vivirlo en profundidad, en integralidad, ¿sí? Entonces, vivir ese cristianismo primitivo de comprensión, de amor al prójimo, unos a otros, de perdón, de consideración unos a otros, y de esa manera, pues, como decía el mismo Jesús, de esa manera es que se reconocen los verdaderos discípulos de él, los que practican su enseñanza moral. Entonces, la luz se vistió, la oscuridad se vistió de luz. O sea, esos mismos espíritus que persiguieron a Jesús y a los cristianos, en un momento dado, reencarnan e instauran estas enseñanzas cristianas, pero no con el espíritu cristiano, sino con el mismo espíritu de oscuridad, ya que precisamente esos 1000 años, la llamada Edad Media, se llama el periodo de oscurantismo, porque esta doctrina cristiana que debió iluminar a la humanidad fue ocultada bajo todos esos dogmas, bajo todas esos mandatos, bajo todas esas persecuciones que hicieron que muchas personas hoy en día en el mundo odien a los cristianos. Todavía los árabes le llaman cruzados a los cristianos por todas esas persecuciones que en muchos tiempos, en muchos años, hicieron a otras personas que no creían no profesaban la fe cristiana. Entonces, nosotros, los que tenemos ahora esta responsabilidad, pues tenemos que amar a todos sin ninguna distinción, sin ninguna categoría, sin ninguna frontera, sin ninguna raza, ¿sí? Donde quiera que estén, todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, hermanos de Jesús, que aunque simboliza una fe, la fe cristiana, pero Él es el regente de todo el planeta. Es el rey, el coordinador de toda la tierra, ¿sí? Y en todos los pueblos de la tierra Él ha enviado mensajeros cuyas doctrinas son, si no iguales, pero muy parecidas, tienen los mismos principios que la doctrina de Cristo, ¿verdad? Amar al prójimo, amar a los demás, hacer a los otros lo que quisiera que se hiciese con vosotros. Esa llamada regla de oro está en todos los pueblos de la tierra. Los diferentes enviados de Jesús han dado una doctrina parecida, y somos nosotros, los cultores de las diferentes religiones de la tierra, los que no hemos sabido aplicárnosla a nosotros mismos. Y por lo tanto, es responsabilidad de todos nosotros, ¿sí? Esta no es la primera vez que pisamos en la tierra, y esta no es la primera vez que somos retados o que se nos es propuesto
aplicarnos esta enseñanza cristiana. Pero puede ser la última oportunidad aquí en la tierra, ¿verdad? Si no aprovechamos bien este momento, en este momento que el planeta está pasando por una etapa de transición planetaria, pues tenemos que hacer los méritos para repetir aquí en la Tierra que está siendo transformada en un planeta de regeneración, ¿ya? Podernos montar en este bus o en esta aeronave que se llama planeta Tierra, regresar a esta planeta Tierra en unas mejores condiciones que van a tener este planeta por todos los espíritus más evolucionados que están encarnando actualmente y seguir nuestro camino evolutivo aquí mismo en la Tierra, porque si no hacemos los méritos, pues podemos ser llevados a otros mundos como los que están en el mismo estado evolutivo de la Tierra actualmente, o mundos inferiores, donde tendremos con mucha más esfuerzo, con mucha más dificultad que aplicar todas estas enseñanzas. Entonces, siempre tendremos más oportunidades, pero otra oportunidad como esta, otra oportunidad como la que se nos está presentando en este momento, así de igual, no. Entonces, es el momento de pellizcarnos, digamos, pellizcarnos espiritualmente, no físicamente, ¿verdad? De despertar, de realmente reaccionar, no seguir siendo lo mismo que hemos hecho ahora con la vestidura de espíritas, lo mismo que hicimos en pasadas existencias como cristianos en los diferentes cultos, en las diferentes religiones. No es un momento realmente para despertar, para reaccionar positivamente, para hacernos más sensibles a todos estos mensajes que aunque hemos escuchado muchas veces, pero no los hemos aplicado la mayor parte del tiempo. Este es el momento de abrir los ojos del alma, de ser más sensibles a estas enseñanzas espirituales. No sé quién más quiere decir algo sobre esta lectura. Bueno, entonces vamos a proceder a las otras secciones de este estudio del martes. Vamos con el libro de los espíritus. No sé si otra persona diferente de Germán Álvarez tenga el libro de los espíritus que quiera leerlo, o si no, Germán nos seguiría colaborando ahí con la lectura del libro de los espíritus. Yo lo leo. Ok, Johanna lo tiene. Pero ¿por qué capítulo van? Ya te decimos. ¿Y quién entonces abriría el Evangelio? ¿Quién quiere abrir el Evangelio? A ver, yo puedo hacerlo. Listo, Rodrigo. Y me lo estreno. Bueno, entonces ya le decimos a Johanna en qué sección estamos. Vamos a hacer la oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias porque permitiste que hoy regresáramos a nuestro cuerpo después de la emancipación del alma. Un día más de estudio, de trabajo, de convivencia, de servicio. Gracias a los guías de este grupo que han permitido esta reunión, que cumpliéramos esta cita con el conocimiento, con el amor, con la amistad. Que ellos nos sigan acompañando, que nos sigan protegiendo, que puedan inspirarnos, intuirnos, para sacarle el mayor provecho a este estudio, a estas lecciones, y como siempre tratar de aplicárnoslo a nosotros mismos, salir todos fortalecidos de esta reunión. Si otros hermanos quieren ingresar, que también sean ellos, se les pueda permitir ingresar a esta reunión. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Bueno, entonces ahora sí, vamos a decirle a Johanna cuál es
¿Cuál es el? La pregunta 218, en el libro segundo, capítulo cuarto, pluralidad de las existencias. Ideas innatas. Ideas innatas. Pregunta 218. Iniciamos con eso. Ideas innatas. 218. El espíritu encarnado no conserva ningún vestigio de las percepciones que tuvo y de los conocimientos que adquirió en sus existencias anteriores. Les queda un vago recuerdo. Les da lo que se llama ideas innatas. La teoría de la idea innata no es, pues, una quimera. No, puesto que los conocimientos adquiridos en cada existencia no se pierden. Liberado de la materia, el espíritu los conserva. Durante la encarnación puede olvidarlos en parte, momentáneamente, pero la intuición que guarda de ellos lo ayuda en su progreso, sin lo cual tendría que volver a empezar siempre. En cada nueva existencia el espíritu parte desde el punto al que llegó en la existencia anterior. ¿Debe haber, pues, gran conexión entre dos existencias sucesivas? No, siempre tan grande como podría suponer, porque a menudo las posiciones son muy diferentes y porque el intervalo, el espíritu ha podido progresar. 216, entre paréntesis. 219. ¿Cuál es el origen de las facultades extraordinarias de individuos que sin estudio previo parecen tener la intuición de ciertos conocimientos como los idiomas, el cálculo, etcétera? Recuerdo del pasado y progreso anterior del alma, del cual no tienen conciencia. ¿De dónde quieres que proceda? El cuerpo cambia, pero no el espíritu, aunque cambia de vestido. 220. Cambiando el cuerpo, ¿puede perderse ciertas facultades intelectuales dejando de tener, por ejemplo, el gusto por las artes? Sí, si se ha manchado esa inteligencia o se hizo un mal uso de ellas. Además, una facultad puede permanecer adormecida durante una existencia porque el espíritu vino a ejercitar otra con la que no se relacione aquella. Entonces permanece en estado latente para reaparecer más tarde. 221. ¿Debe el hombre, hasta en estado salvaje, a un recuerdo retrospectivo el sentimiento instintivo de la existencia de Dios y el presentimiento de la vida futura? Es un recuerdo que conserva de lo que sabía como espíritu antes de encarnarse, pero a menudo el orgullo sofoca ese sentimiento. Acá hay otra pregunta en mí. ¿Es a ese recuerdo que se deben ciertas creencias relativas a la doctrina espírita, las cuales se registran en todos los pueblos? Esta doctrina es tan antigua como el mundo, por eso la encontramos por todas partes, la cual prueba que es verdadera, conservando el espíritu encarnado, la intuición de su estado como espíritu, tiene conciencia instintiva del mundo invisible, pero muchas veces los prejuicios falsean esa idea y la ignorancia la mezcla con la superstición. Bueno, ahí termina eso. Comienza otro capítulo que es el capítulo 5. No sé Sí, si no, hasta ahí. Hasta ahí. Fíjense que en el estudio de la semana pasada, donde se veía la parte de las semejanzas físicas y morales, pues concluíamos que los padres le heredamos o le damos en herencia a los hijos la parte corporal, más no la parte moral. O sea, la parte moral la trae cada espíritu, que sí se influyen, los padres se influyen en cuanto a la crianza, en cuanto a las correcciones, influyen mucho ese rumbo que va a llevar ese hijo, sobre todo en los primeros años de edad, ¿sí?
Y en ese aspecto es la gran responsabilidad que tienen los padres con respecto a los hijos. Pero olvidamos mencionar algo que se estudió la semana pasada también, que es el tema de los pueblos. Es decir, que así como, bueno, y que las semejanzas entre padres e hijos no es por la genética, no es por el cuerpo, es por las afinidades que existen entre esos espíritus que reencarnan, que piden determinados padres, ¿sí? Entonces, porque quieren estar en un medio afín a ellos. Y asimismo, eso no lo mencionamos, los pueblos también se reúnen por afinidades de las personalidades. Es a medida que espíritus afines deciden unirse, se van conformando entonces esos pueblos. Y aquí, el día de hoy, pues está mencionando esa temática también en las ideas innatas, ¿verdad? Que es lo que traen, es lo que traemos, ¿verdad? Lo que más surge, las potencialidades mayores de nosotros al reencarnar son procedentes de lo que hemos traído, de lo que hemos crecido en existencias pasadas, y por eso muy temprano afloran muchas de esas facultades, ¿verdad? El caso de Mozart, por ejemplo, que a los 5 años ya componía y a los 7 años terminó su primera obra completa, es uno de esos casos y una de esas pruebas de que la reencarnación existe. Ese espíritu no, pues ese ser no aprendió, no podía aprender en esta encarnación todo eso que él sabía, él ya lo traía de una existencia anterior. Igualmente, es así colectivamente. Y en estos momentos me estaba acordando del libro A Camino de la Luz, que es la historia de la humanidad desde el punto de vista espiritual. Es un libro bien hermoso, psicografiado por Chico Xavier, de su guía espiritual, Emmanuel, donde nos relata la historia espiritual de la humanidad. Y en él se nos dice, por ejemplo, que la Francia del siglo XX, ese pueblo, vemos que en la antigua Grecia había un pueblo cultor de las artes, Atenas, y uno cultor de la guerra, Esparta. Esos mismos pueblos colectivamente encarnaron colectivamente en el siglo XX, y Atenas formó lo que en el siglo XX fue Francia, y Alemania formó lo que en el siglo XX, y Esparta encarnaron colectivamente en lo que en el siglo XX se llamó Alemania. Y esa misma rivalidad que existió en Grecia, en la Grecia antigua, existió en el siglo XX en la Europa moderna. Y tanto es que Alemania termina invadiendo a Francia, ¿sí? Entonces, estas ideas innatas, todas estas situaciones del alma son traídas de existencias anteriores. Y también dice aquí, y también, perdona, Johanna, y también, déjame termino, y también dice aquí algo bien interesante, que no siempre aquel que fue cultor de un arte o de una ciencia en una existencia pasada, viene a desarrollar esa misma arte o esa misma ciencia en esta existencia, porque el espíritu tiene que desarrollar otras facetas, otras cualidades, ¿sí? Y dice aquí, en términos muy sencillos, los espíritus superiores no hablan rebuscadamente, sino que hablan muy sencillamente. Dice allí que esas facultades están adormecidas. Esas facultades anteriores están adormecidas. Nosotros sabemos que en ese plan que se hace, en ese plano que se hace del periespíritu, en cada reencarnación, se potencializan, ¿verdad? Esas facultades que se deben potencializar, y se adormecen
aquellas facultades que se deben adormecer para que se puedan potencializar, desarrollar otras. Eso está planeado antes de la encarnación. Por eso es que de pronto, si en algún momento nosotros conocemos, ¿no?, que fulano de tal fue tal cosa o tal en una existencia pasada y en esta existencia no trae como todo ese bagaje, no hay por qué dudar de esa revelación, y es simplemente eso, que también vinimos en cada existencia a desarrollar potencialidades diferentes, y por eso en esa planeación espiritual de nuestra nueva encarnación se adormecen ciertas facultades para que se desarrollen otras. Dime, Johanna. No, que yo, que dice acá también que es que en los pueblos más primitivos desde siempre hay esa precognición o esa creencia de un ser superior, que ya el ser humano, desde que nace, aunque no traiga recuerdos, digamos, de vidas anteriores, siempre tiene esa creencia de que hay un ser superior que es el creador. Eso se ve en estos pueblos todavía que son primitivos, allá en África, digamos, que están bien refundidos, y ellos tienen la creencia de un ser que es superior, le pueden llamar a cualquiera, agua, lo que sea, lo que decían también los antiguos de los pueblos, claro, indígenas precolombinos, que tenían ya el conocimiento de seres superiores. Entonces, cuando nosotros venimos a la tierra, siempre el ser humano trae esa creencia, aunque algunos por orgullo, vanidad, que queramos desechar eso, siempre tenemos ese pensamiento o esa intuición, mejor dicho. Así es, y el de la inmortalidad del alma también. ¿Por qué llora desconsoladamente alguien ante un ser querido que acaba de partir? ¿Por qué no lo puede creer? Precisamente porque está esa idea innata de que la muerte no existe. En realidad es una visión. Lo que pasa es que no acompaña su creencia, su concepto, a lo que innatamente él sabe que es. Por eso ese dolor inconsolable, porque no lo puede creer, porque realmente no es así. Ese ser no partió para siempre, ese ser no desapareció del universo, ese ser está en otro estado de conciencia, está en otro estado fluídico, ¿sí? Dejó su vestidura física, ¿ya? Pero él realmente no ha desaparecido. Entonces, eso es otra idea innata que no, precisamente por eso no lo podemos creer, porque la realidad es que ese ser no va a desaparecer. Entonces, así como eso, muchas otras cosas son innatas, y fíjense ustedes que hay pueblos como los palenqueros, que cuando la persona parte, hacen una fiesta. Y cuando encarna, cuando nace, se ponen a llorar. O sea, hacen exactamente lo contrario que los pueblos de Occidente hacemos, porque precisamente cuando el ser parte, regresa a su patria, y es un momento debe ser un momento de alegría, porque regresa a su verdadera patria, la patria espiritual. Pero cuando encarna no se sabe qué va a pasar. La encarnación es una incógnita, ¿le va a ir bien o le va a ir mal? No se sabe, ¿verdad? Por todas las pruebas a las que está sometido el alma cuando encarna. Entonces no es un momento, es un momento de cautiverio, porque está entrando a la cárcel física, al cuerpo físico, y no sabemos todavía qué va a pasar con ese ser. Pero cuando parte es lo contrario, es un momento de fiesta. Entonces fíjense que algunos pueblos pues nos están haciendo declarando la realidad de la inmortalidad del alma. ¿Alguien más o algo más sobre este tema de las ideas innatas? Bueno, entonces vamos a pasar. Bueno, Dime, Marta. déjame Dime, comentar Marta. algo, ¿no? Que hay personas que son prácticamente casi analfabetas, pero tú les notas que ellos tienen conocimientos, por ejemplo,
de ciertos asuntos hasta de medicina, ya. Y uno dice, ah, pero fíjate, esa persona no estudió mucho o conocimientos fáciles como por ejemplo para aprenderse las leyes y solamente han hecho un quinto de primaria, pero son personas que les ha gustado leer y con ese solo quinto de primaria saben las leyes de su país, saben cómo está el país y así en todas las áreas en el área de la medicina, en todo. Y el campesino, que parece un agrónomo ya muy especializado y no ha estudiado en ninguna universidad ni nada, todas esas son conocimientos ahí archivados y que él los tiene ahí guardados, pero que los tiene innatos, ya que él llaman el conocimiento innato que tiene el ser humano. Una sabiduría natural. Y si nos preguntamos cada uno de nosotros sobre nuestras potencialidades en esta existencia, seguramente vamos a reconocer que a algunos pues se nos facilitaron ciertas cosas, ¿verdad? Mientras que a otros se le dificultaban esas mismas cosas. Entonces, y a uno se le dificulta unas cosas que a otros se le facilita. Entonces, hasta los mismos hermanos, o sea que eso no es tema de genética, eso es cuestión espiritual. Cada quien ha hecho sus avances en las diferentes encarnaciones. Y hay una cosa ahí muy interesante, ¿verdad? También de esas respuestas que le dieron a Kardec los espíritus superiores, que también ese bloqueo se puede producir por el mal uso de las facultades, de esas potencialidades hechas en el pasado, ¿sí? Entonces, vemos también que muchos casos de personas que han nacido con problemas en algunas cerebrales o en algunas extremidades que no le han permitido desarrollar ciertas circunstancias. Pero, por ejemplo, yo en San Andrés conocí una persona que pintaba con la boca. No tenía extremidades, pero sin embargo pintaba, y muy bonito, pintaba en la boca, tomaba su plumilla y pintaba. Entonces, eso quiere decir que algo de pronto hizo esa persona con sus extremidades, que en esta existencia no pudo gozar de todas ellas. Sin embargo, la potencialidad de la pintura no ha desaparecido. Y con su boca ha podido reemplazar pues, esa extremidad que en este momento no le fue habilitada para algún tipo de aprendizaje. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer esa leve elevación de pensamiento para pedirle al mundo espiritual. ¿Estás ahí preparado, Rodrigo? Sí, a ver, aquí. Entonces, para hacer esa elevación de pensamiento, para meternos entonces con el Evangelio, que es la parte central y más hermosa de este estudio del día martes con Kardec, donde todo esto pues, nos va a preparar o nos está preparando el alma, la mente, las emociones para el plato fuerte de la noche, que es el Evangelio de Jesús, explicado por Kardec y todos esos espíritus que colaboraron la instauración de esta nueva revelación, con el libro más hermoso que tiene esta codificación, que es el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, a todos esos hermanos que se encuentran voluntariamente y asignados también a esta reunión, pedimos que nos sigan acompañando. Especialmente pedimos por el guía espiritual de Rodrigo, para que pueda mentalmente, vibratoriamente, envolver sus brazos, sus manos, para que él pueda abrir la lectura del Evangelio más acorde a las necesidades de él y a las necesidades de todos nosotros, los que estamos aquí reunidos, de este día martes con Kardec, la lección que necesitamos aprender para el día de hoy, y que dependiendo de esa reflexión y de ese análisis seguramente nos ayudará a tomar las decisiones, a hacer los cambios que necesitamos
para seguir este trayecto evolutivo del presente. Muchas gracias y que así sea. Bueno, aquí tenemos esta parte del capítulo 12, se llama Los enemigos desencarnados. Dice así: el espiritista tiene aún otros motivos de indulgencia para con sus enemigos. En primer lugar, sabe que la maldad no es el... Perdona, No es, te interrumpo, Rodrigo. Antes de hacer esta lectura de los enemigos desencarnados, búscate la parte de la cita evangélica más próxima, ¿sí? Para que la leas. Siempre es interesante iluminar nuestro estudio con la cita evangélica. ok, vale. Yo creo que casualmente es la continuación de la vez pasada de volver bien por mal, si no estoy mal. Ajá, pero del mismo capítulo. Creo que es el mismo capítulo, sí. Es del mismo capítulo. Bueno, listo, léela. Léela y después regresas ahí a los enemigos desencarnados. Okay. Aquí hay una parte que dice: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y dad prestado, sin esperar por esto nada, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aún por los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tomadas Lucas capítulo 6, 32 al 36. Ok, entonces ahora sí te regresas a los enemigos desencarnados. Perfecto. Dice: el espíritu tiene aún otros motivos de indulgencia para con sus enemigos. En primer lugar, sabe que la maldad no es el estado permanente de los hombres, que es una imperfección momentánea, y de que de la misma manera que el niño se corrige de sus defectos, el hombre malo reconocerá un día sus malas obras y se volverá bueno. Sabe también que la muerte solo se libra de la presencia material de su enemigo. Solo le libra de la presencia material de su enemigo. Sabe también, pero que éste puede perseguirle con su odio aún después de haber dejado la tierra, que de este modo la venganza no consigue su objeto, sino que al contrario tiene por defecto el producir una irritación más grande y que puede continuarse de una existencia a otra. Pertenecía al espiritismo probar por la experiencia y la ley que rige las relaciones del mundo visible con el mundo invisible, por la expresión ahogar en sangre la ira, es radicalmente falsa, y que la verdad es que la sangre conserva el odio hasta más allá de la tumba, dando por consiguiente una razón de ser efectiva y una utilidad práctica del perdón y a la sublime máxima de Cristo: amad a vuestros enemigos. No hay corazón, por perverso que sea, que no se conmueva con los buenos procederes, aún sin darse cuenta de ello. Con los buenos procederes se quita, por lo menos, todo pretexto de represalias de un enemigo cuando puede hacerse un amigo antes y después de la muerte. Con los malos procederes se le irrita, y entonces es cuando él mismo sirve de instrumento a la justicia de Dios para castigar al que no ha perdonado. Pueden, pues, tenerse enemigos entre los desencarnados y entre los encarnados. Los enemigos del mundo invisible manifiestan su malevolencia por las obsesiones y las subyugaciones a las que están sujetas tantas gentes, y que son una variedad en las pruebas de la vida. Tanto estas pruebas como las otras ayudan al adelantamiento y deben ser aceptadas con resignación y como consecuencia de la naturaleza inferior del globo terrestre. Si no hubiese hombres malos en la tierra, no habría tampoco espíritus malos a su alrededor. Pues debemos indulgencia para con los enemigos encarnados,
debe tenerse la misma para con los que están desencarnados. En otro tiempo se sacrificaban víctimas sangrientas para apaciguar a los dioses infernales, que eran los espíritus malos. A los dioses infernales han sucedido los demonios, que son la misma cosa. El espiritismo viene a probar que esos demonios no son más que las almas de los hombres perversos que aún no se han despojado de los instintos materiales, que no se apaciguan sino por el sacrificio de su odio, es decir, por la caridad. Que la caridad no tiene solo por efecto el impedir que hagan el mal, sino el de conducirles al camino del bien y contribuir a su salvación. Así es que la máxima, amad a vuestros enemigos, no está circunscrita al círculo estrecho de la tierra y de la vida presente, sino que entra en la grande ley de la solidaridad y de la fraternidad universal. Muy bien. Es importante este tema. Vienen muchas cosas a la mente. Es una realidad, los enemigos desencarnados son una realidad. Los hemos generado, esos enemigos, en nuestras pasadas existencias y en esta propia existencia, la actual existencia. Y en algunos casos vemos a espíritas como muy desesperados con este tema y quieren pues que rápidamente, como si fuera un exorcismo, esos espíritus desaparecieran de nuestro lado. Y la cosa no es tan fácil ni tan sencilla, ¿sí? Porque es, como lo acabaste de leer, una de las pruebas que tenemos por estar todavía encarnados en un mundo de expiación y prueba como este, y donde nosotros mismos todavía no hemos resuelto todas nuestras desavenencias con todos esos hermanos en el pasado. Entonces, haciendo lo que hacemos, tratando de cambiar, transformándonos diariamente, orando por ellos, haciendo esas lecturas, haciendo estos estudios, ellos van aprendiendo y de esa manera reversamos el daño, empezamos a reversar ese daño que le hicimos en el pasado y que haya generado todo ese odio en el presente. No sé quiénes han tenido la oportunidad de ver la película de Divaldo, que todavía está en portugués, de todas formas se ha colado por las redes sociales. Yo la he visto y no solamente por la película, porque él ha hablado muchas veces de un obsesor que estuvo persiguiéndolo por más de 30 años. Entraba a las sesiones, se burlaba, le hacía muecas, en fin, le trataba de hacer la vida imposible y también aparece en la película. Y fueron 30 años y en una vida ejemplar, porque no vamos a decir que Divaldo es un ser del otro mundo, un angelito, ¿sí? Pero sí es un ser ejemplar, realmente uno de los modelos a seguir, esa encarnación abnegada, ese servicio social, digamos, esa obra social tan maravillosa allá en Brasil, todos esos libros llenos de luz, casi 300 libros, donde ha contribuido a la educación moral y espiritual de todos nosotros, siendo intermediario de esa mentora Juana de Ángelis, tan ejemplar. Y con toda la superioridad, con todo el trabajo de Divaldo y con toda la superioridad de Juana de Ángelis, su guía, ese obsesor estaba allí, ¿sí? Lo que quiere decir que no porque seamos espíritas, que no porque seamos trabajadores, que no porque seamos medium, esas pruebas, esas obsesiones, repito, que hemos generado en existencias anteriores y en esta misma existencia van a desaparecer. Debemos nosotros, a través de nuestro cambio personal, de nuestra transformación moral, contribuir con la educación de esos hermanos. Así que tenemos que
perdonar a los que vemos que nos han hecho daño en esta existencia y perdonar a los que no vemos, y pedir perdón también, porque muchas veces somos nosotros los que le hemos hecho ese daño en el pasado y ellos están pues tratando de mirar la manera de cómo mal influenciarnos en el presente, hasta que podamos conquistar sus corazones como lo conquistó el mismo Divaldo. En la película aparece el momento en que Divaldo recibe a una madre, a la madre de ese obsesor. Él lo recibe en la mansión del Camino, y en ese momento él le dice que hasta ese momento lo perseguía, porque ese ser que él aceptó, entre otras cosas, Divaldo ha registrado más de 600 personas con su apellido, personas que han recogido de la calle, de basureros, que se las han regalado. Él la ha registrado como hijo suyo. Entonces, en ese momento en que él hace esa obra de caridad, él deja de perseguir, ¿sí? Entonces, y se vuelve un amigo, se vuelve un aliado de Divaldo. Entonces, nosotros también tenemos que hacer buenas obras. Decía Pedro en una de sus cartas, el amor borra multitud de pecados. Entonces, nosotros, ¿cómo nos equilibramos con la justicia divina, con la contabilidad divina? Haciendo el bien. Todos nosotros en el pasado seguramente tenemos cosas de las que no nos sentiríamos hoy orgullosos, tanto individualmente como colectivamente, ¿verdad? Hechos que hoy harían que bajáramos nuestras cabezas. Por eso el olvido del pasado. Si pudiéramos recordar todos los desastres que y todos los desaciertos que hemos cometido en el pasado, no podríamos con esa carga. Por eso, amorosamente, Dios y los espíritus superiores que lo representan han querido que tuviéramos un olvido que no es permanente, que a veces recordamos algo, a veces soñamos algo, a veces vienen recuerdos espontáneos, sobre todo en niños, ¿verdad? Pero sin ese olvido sería muy difícil soportar las cargas ya de esta existencia, más las otras cargas del pasado. Entonces, esos enemigos desencarnados que nos hablaba Rodrigo ahora, pues el desafío es volverlos nuestros amigos, no alejarlos a la fuerza, con exorcismo, con palabras sacramentales, no, si es necesario convivir un tiempo, así como lo hizo el caso de Divaldo, ¿verdad? Que así sea, ¿verdad? Pero que entonces saber nosotros que en nuestras vidas no solamente están los testigos visibles, sino los testigos invisibles, que también aprenden de nosotros, también pueden aprender de nosotros. Posiblemente en el pasado nosotros fuimos líderes del mal y les enseñamos a hacer malas cosas. Hoy somos llamados a ser líderes del bien, y posiblemente el mismo maestro o los mismos maestros o maestras que en el pasado le enseñamos a esos seres a hacer el mal, hoy debemos ayudarlos a cambiar el comportamiento en el bien. Y ellos se apartarán cuando nosotros seamos perseverantes y constantes en ese bien. Si nos ven medio débiles, medio a veces sí, medio a veces no, ellos van a continuar. Y además nosotros no estamos creando la protección necesaria para que ese alejamiento se dé. Pero es eso, es mirar cómo nosotros podemos tratar de conquistarlos, de educarlos, directa o indirectamente. En los momentos de la emancipación del alma también hay esos encuentros. Por eso muchas personas tienen pesadillas, ¿sí? Esas pesadillas son esas disputas, ya no en el medio visible físico, sino en el medio invisible. Por eso es tan importante que todos nos preparemos antes de dormir, de descansar,
para que nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestra alma, en este caso nuestra alma, nuestras emociones estén lo más equilibradas posible para nosotros poder influenciarlos positivamente. Entonces, ese es el reto. Ese es el reto que todos estamos llamados a hacer. ¿Quién más quiere decir algo? Aparece el perdón nuevamente también, una vez más, trascendiendo inclusive esta vida terrenal, ¿no? Y la importancia de mantener ese balance y perdonar. Se me vino la historia, esta historia que publicaron recientemente en el grupo de WhatsApp, donde se menciona esa historia de Chico Javier con el perro. El Ajá. perro que le mataron al perro prácticamente, ¿no? Y se lo mató creo que era una vecina o alguien. Y él triste al fin le dice que ella lo mató. Entonces viene ese dolor, casi esa rabia, ese desespero. Y Emanuel le dice que vaya y le dé un regalo. Ajá. O sea, un ejemplo tan grande. Y al final él le regala una máquina de coser después de renegar y todo esto. Me parece una de esas historias que lo pone a uno, porque lo reta a uno como humano, ¿no? ¿Será alguna vez capaz de hacer eso? La persona que le mató el perro que tanto quería, porque no quería que sufriera más, porque el perro le daba mucho trabajo, y forzarse uno a hacer el esfuerzo, ¿no? Ese es el Un volver acto de bien amor. por mal. Ese es el volver bien por mal. Es que no nos debemos volver cosechadores de enemistades. Entonces, eso es esa era la enseñanza que le quería dar a Emanuel, que cortara ese ciclo de odio y de venganza haciendo una buena obra, algo en pro de ese ser. Entonces, y él fue obediente, y cosechó ese aprendizaje. Muchas veces nuestros guías, que no se nos pueden presentar así visiblemente como Emanuel Achico, sí nos sugieren cosas positivas, pero nosotros no captamos esos pensamientos y no materializamos esas buenas obras. Quiero expresar algo, a ver, Sí, claro, en relación a algunos lo denominan herramienta, yo no quisiera decir así, el asunto del perdón, pero lo que dice el señor Rodrigo sobre la historia de Chico Xavier es muy interesante. Yo considero que Chico Javier es un alma muy grande porque él expresaba mucho amor porque su corazón era eso. Y nosotros, creo que el principal perdón es hacia nosotros mismos. Porque si nosotros todavía en nuestro corazón, bueno, y lo puedo decir por mí, levanto la mano porque estamos en ese proceso, por eso estamos en la oración y leyendo, en fin, para transformarnos, porque no es fácil, es un proceso, el asunto de amarse a sí mismo. Por eso que Chico Xavier fue la mejor demostración de amor propio, pero también expresado hacia los demás. Porque a veces nosotros digamos, nos categorizamos muy negativamente y no es la idea, ¿no? La idea es, bueno, lo digo por experiencia, es un proceso, vuelvo y repito, y creo que antes de mencionar eso del perdón, a mí se me vino a la mente, porque el asunto del perdón, creo que debemos seguir utilizando ese gran don, pedirlo y expresarlo, porque pienso que allí comienza todo. Allí comienza, cuando uno tiene amor en nuestro corazón, cuando hemos sanado realmente, las demás cosas se vendrán por añadidura, decía el Maestro Jesús. Y así todo, y así todo. Así es, Heiner. Tú has mencionado algo importante que es el amor a sí mismo, porque precisamente esos enemigos desencarnados, uno de los flancos que utilizan es precisamente el odio a sí mismo, ¿sí? Y nos sugieren pensamientos autodestructivos, que no servimos para nada, que no valemos nada, ¿verdad? Y si nosotros caemos en esa tentación de pensamientos autodestructivos, pues nos pueden llevar
precisamente a una autodestrucción, no solamente con el suicidio inmediato, sino con los vicios, con todas esas cosas que sabemos que flagelan nuestra estabilidad física, emocional, los vicios, los defectos. Está demostrado que los defectos nos enferman también. Entonces, si somos con frecuencia estamos cogiendo rabias y todo ese tipo de cosas, pues nos estamos destruyendo, Entonces, lo que tú has dicho es muy importante. El amor empieza por casa, amarnos a nosotros mismos y amar y pasar a amar a los demás, y el que da recibe. Si tú das amor, seguramente vas a recibir amor. Que es Mira, el ejemplo. Dale, a ver, dale. permiso. Claro, dale. Quería comentar algo como se trata de que el tema es de los enemigos desencarnados. Es que el daño que el enemigo desencarnado está tratando o nos está haciendo, según la doctrina espírita, en el libro de los espíritus explica que ese mal que él nos está haciendo es pequeño para el que nosotros le hicimos. ¿Y por qué? Porque excepto que estemos obrando en la misma vibración del malo, ya, pero cuando somos conscientes que existen los enemigos desencarnados, ya sabemos que ese obsesor, como lo llamamos muchas veces, fue la víctima de nosotros en existencias pasadas y que nosotros fuimos peor que lo que él está tratando de hacernos. Por eso a Chico Emanuel le sugiere que le regale una máquina, porque ahí no nos han contado todavía, o yo no sé si contaron qué fue lo que Chico le hizo a la señora, porque no era gratis, porque nada sucede, ningún enemigo al que encontramos encarnado o desencarnado aparece al azar o porque nos lo hemos ganado gratis. Entonces, dándole la máquina, él le ablandaba los sentimientos. Por eso dice que de un enemigo uno puede terminar convirtiéndolo en un amigo. De pronto no un amigo entrañable, como se dice por ahí vulgarmente, donde uno se va a lamber los pescuezos con él. Pero sí él puede reflexionar y dejar de insistir en hacer el daño, porque nada que uno responda con amor, porque para pelear se necesitan dos. Entonces, si uno responde con amor, se va a transformar al otro ser. Así es, así es. Por lo menos se quita la excusa para la venganza y además se crea una protección. El que ya está actuando en el amor ya va teniendo una protección. Bueno, entonces, vamos, si hay algo más, Rodrigo. Quería claro. cerrar compartir una idea también que es algo que a mí al comienzo cuando tuve esa enseñanza dentro del espiritismo, me dio duro, ¿no? Me puso a pensar, me cambió la mente en muchas cosas. Y pienso que no dejar pasar la oportunidad de concientizarnos de que los enemigos desencarnados existen, que son una realidad, que son parte de nuestra existencia hoy en día, que muchas veces puede que no le hayamos hecho nada, pero qué sé yo, le quitamos la novia y después el tipo tuvo un accidente y nos ganamos un enemigo gratis. O sea, pueden ser muchas veces cosas que uno no sabe ni que está viviendo ni quiénes son. Y yo creo que ni hace mucha falta saber inicialmente. Pero también tenemos dejar que en esta vida no nos ganemos más enemigos tampoco, ¿cierto? O sea, es cuestión de que sí, hay unas cosas que ya no podemos controlar, pero sí podemos controlar la creación de nuevos enemigos para otras vidas, para nuestra existencia actual y futura. Que no sea una vida de donde vamos a ir acumulando cosas para aumentar la carga, ¿no? Así Y es. lo otro, mantener los otros espíritus que son nuestros aliados también fuertes con ellos, porque si no nos quedamos solos. Entonces, pienso que yo lo llevo a la matemática porque es lo que me gusta, pero es una cosa con cómo combates a esos o cómo contrarrestas esa influencia negativa de los enemigos, y es teniendo firme tus otros espíritus aliados, tus antepasados, tus personas afines, con tu espíritu guía,
Es decir, que tenga el suficiente cubrimiento para poder contrarrestar también la mala influencia. Y eso Claro, nos hace donde que la está la vida luz. seamos buenos. Donde está la luz no está la oscuridad, ¿sí? O por lo menos no tiene tanta fuerza la oscuridad donde está la luz. Entonces eso es lo importante. Sí. Pero siempre vamos a tener que ayudar a seres, ¿ya? Pero precisamente para eso es que debemos estar fuertes, estructurados, con seguridad, con fe, con amor, con confianza, con conocimiento, ¿verdad? Porque el que tiene conocimiento no es engañado, por cualquiera, ¿verdad? Entonces, todo eso, todas esas luces nos las brinda la doctrina espírita con tantos libros, con tantas enseñanzas, para estar cada día con los ojos más abiertos. Y esa eterna mandato de Jesús, orad y vigilad. Entonces, siempre que estamos, debemos estar pendientes de qué pensamos y qué hablamos y qué actuamos, porque en cualquier momento podemos caer en esas tentaciones, ¿verdad? Hay un pasaje, y con esto termino, de Pedro. Imagínense ustedes esa presencia maravillosa de Jesús, el ser más espiritual, el mayor foco de luz encarnado aquí en la tierra. Sin embargo, en el mismo momento que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y quiénes dicen ellos que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Jesús en ese momento lo felicita y le dice, bienaventurado eres, Simón, porque no fue carne quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Pero al poco tiempo que Jesús expresa que dentro de pocos días él va a morir, Jesús se le hace, Pedro, el mismo Pedro que hacía un momentico había tenido una iluminación espiritual superior, le dice, pero maestro, ¿cómo así que vas a morir? ¿Nos vas a dejar todos aquí en la oscuridad? ¿Y qué le dice Jesús? Aléjate, Satanás. Aléjate, Satanás. Entonces, en esa luz tan inmensa, ese foco vivo que era Jesús, donde estaban inmersos todos sus apóstoles, sin embargo, ellos tuvieron también las provocaciones, las influencias de tanto de los espíritus superiores como de los espíritus inferiores. Entonces, no es que estemos súper rodeados, es que nosotros mismos generemos nuestra propia luz. Esa luz que sea capaz de alumbrarnos a nosotros y alumbrar a los que puedan acercarse a nosotros, ¿sí? Ese trabajo nadie está exento de hacer ese trabajo. Entonces, porque en las mejores circunstancias, en las mejores compañías, como fue el caso de Pedro, tanto pueden haber influencias buenas como pueden haber influencias negativas. Entonces es un llamado a todos a fortalecernos, ¿sí? Bueno, entonces si no es más, vamos a hacer nuestra oración de cierre. Yo creo que ya puedes dejar